Hola, hola amigos de País, Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día lunes, lunes de Cadem con la querida Alicia Esperina y Loreto Kiem. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, lo más bien, les cuento, estoy en la capital de Chile, me vine a celebrar el Día de la Madre con mis cachorritos. Hola, ¿cómo están? Yo igual súper bien acá en Puerto Varas, también después de un día bien celebrado ayer. Por supuesto, les deseo a ustedes un muy feliz Día de la Madre y a todas las que celebraron ayer también el Día de la Mamá. Yo también regaloneaba ahí con mis pollos, así que genial. Ya, oye, es que hay tanto que conversar. Hace rato que no conversábamos, Alicia, Loreto. Han pasado muchas cosas. Ya tuvimos una semana para decantar la elección del lunes 7, del domingo 7, como bien decía Alicia. También la Academ. Y yo ayer la miraba porque está súper interesante, tiene un montón de información, no sé si coinciden conmigo. ¿Y cuál es el dato, aquí les tiro, que le llamó más la atención de esta encuesta? A mí hay un dato que me llama la atención ya hace mucho rato y que yo creo que el señor de Cadem, le paso el aviso, tiene pegado el Excel, tiene las celdas así, esas que no se mueven respecto a la aprobación presidencial, porque no puede ser que quede pegado en 30 y la desaprobación es 65. Oye, pasan cosas en el país y ese número, pero clavado, así que revise su Excel. Sí, pues en realidad se mantiene. Lore, ¿tú alcanzaste a dar una vuelta? Sí, me llamó la atención que el 65% siga queriendo una nueva constitución, a pesar de cómo se ve inclinada la balanza como para el lado republicano. O sea, como que siento como que es un poquito, no es muy congruente en realidad la votación, sabiendo que republicanos no querían una nueva constitución y que la gente siga queriéndola. Como que quizás se contradicen un poquito los votos ahí. Eso me llama la Ese atención. número es bien interesante y bien lo señala. Y aquí, ¿por qué digo que esta academia está tan interesante? Porque le hicieron como un zoom a cómo votó, por qué escogió cada persona su voto. ¿Y por qué es interesante además? Porque la primera lámina que nos muestra es cómo votó la gente que respondió a la encuesta. Y yo creo que eso es súper decidor, porque qué tan representativa va a ser la respuesta tiene que ver con cuál es la correlación que existe con los números que tuvimos el día domingo. Porque escuché a algunos políticos el fin de semana que decían, no, es que los políticos son súper rápidos para pasar página rapidito una elección, pero en la encuesta se quedan pegados. Bueno, queridos auditores, nosotros nos vamos a quedar pegados tanto en la encuesta como en la elección, porque si ustedes revisan y tienen la encuesta, en la primera página dice que de los que votaron en esta elección, un 27, o sea, en esta encuesta, un 27% votó por republicanos, un 21% con la unidad Frente Amplio, el, la lista de la coalición de gobierno, Chile Seguro un 13, Todos por Chile, PPD, Radicales, DC un 6, un Partido de la Gente un 5, Nulo Blanco un 12 y no votó un 16. A lo mejor estos números inicialmente a usted no le calzan con el 35% de republicanos, pero el problema está en que cuando nos presentan el número final de cuánto votó por republicano, ese 35%, son en los votos válidamente emitidos, es decir, se descuentan los nulos y los blancos y ese es el 100%. Yo sé que los voy a marear quizá un poquito con los datos, pero es súper importante tener esto claro. ¿Por qué? Porque cuando usted saca los nulos y los blancos, te queda una torta más pequeña para repartir y dentro de eso el republicano saca un 35. Usted suma el 100% de los votos nulos y los blancos, que lo hicimos con la Alicia la semana pasada, bajaba esa cantidad y estaba del orden del veintitantos por ciento, 27, si no me equivoco. Y si usted además suma el total de la torta, que son todas las personas que pudiendo votar, fueron o no fueron a votar, ese es el 100% del padrón electoral, es lo que estamos viendo aquí, donde usted tiene un 16% de los nulos y los blancos. Entonces, a pesar de no tener una correlación 100%, sí vemos que votó alrededor del 85% de la población. Aquí vemos un número 16% de no votó, que es lo mismo que un 15% de gente que no votó en la elección completa. Por lo tanto, yo diría que estaría bastante homologado. ¿Coincides conmigo, Alicia? Totalmente, yo creo que la academia refleja perfectamente una radiografía de lo que fue la elección. Un dato que a mí me llamó la atención, no sé si lo vieron, chicas, es que en republicano la principal cantidad de votos está en hombres de 35 a 54 años. En el Frente Amplio son mujeres de 18 a 34 y Chile Seguro mayores de 55. Es bien divertido como cada uno se repartió como en su público. A mí me llama la atención, como que no es parejo. O sea que esto va a ser muy tentador para ellos seguirle hablando a ese público y en función de eso van a hacer los mensajes de ahora en adelante, yo creo.
Sí, realmente eso Sí. igual hace como, yo creo que hace como que cada uno cautive mejor su público. Yo creo que eso refleja bastante y da como quizás una guía para todos los partidos en cuanto a los nuevos desafíos que se van a enfrentar, porque al final yo creo que después de estas elecciones quedó bastante claro más o menos, o sea, reflejaron muchísimo. Hubo un cambio súper radical y yo creo que los partidos más de centro estaban buscando su nueva casa porque yo creo que están como bien perdidos. Oye, esto también es interesante. Una cosa es cómo está el perfil de votante dentro del rango de los distintos rangos. Pero se habla tanto de que el centro no está representado, tú lo acabas de mencionar, Loreto, y dentro de esta misma parte donde se ven los perfiles, se ve quiénes votaron por el Partido Republicano. Y dentro de eso, un 81% se define como de derecha, de la gente que votó republicano. De la gente que votó Chile Seguro, un 76% se define de derecha. De centro, hay muy poca gente que se define de centro, efectivamente. Aparece un 4% que se fue al Partido Republicano, un 9% de Unidad para Chile, un, un 8% que se fue a Chile Seguro. O sea, muy poquito dentro de lo que votó finalmente se definen de centro. Y no es novedad también que dentro de los que votaron Unidad para Chile, es decir, la coalición de gobierno, un 77% se define de izquierda, un, un grupo de izquierdas muy poquito votó por Chile Seguro y muy poquito obviamente votó por Republicano. O sea, la gente que votó por Unidad para Chile efectivamente se define como de izquierda. Y fuera del centro, más que definirse de centro, se definen como independientes de repente. Tienes ahí distintos porcentajes que se definen dentro de ese mundo. Entonces, el centro que dice que no está representado, la gente no se define al parecer tanto como de centro, sino que ya está en esta polarización quizá más definida como de derecha o de izquierda. Chile, Interesante. Chile está bien polarizado también. Y también yo creo que también eso refleja el pasado. O sea, resulta que el republicano y, por ejemplo, el Frente Amplio son partidos que son relativamente nuevos, entonces mucho pasado no tienen. Por otro lado, el comunista siempre va a tener su voto duro. Y claro, y ahí el centro, más centro izquierda, centro derecha, tiene un pasado que siempre se le va sacando a la luz muchos errores que se han cometido también. Entonces yo creo que la gente como que ya, la que era como que tiene un pensamiento más ideologías de centro, se encasilla en la independiente porque quizás está un poco, tienen ya mala fama en realidad, como que yo creo que hay que empezar a ir trabajando en eso. Claro que es muy fácil desde los partidos de Frente Amplio, por ejemplo, republicanos, criticar a los partidos de la exconcertación y de Chile Vamos, porque claro, ellos no tienen tanto tejado de vidrio hasta el momento. Yo opino que se abre como un dilema interesante cuando decía Loreto que hay una cosa medio incongruente entre la gente que quiere una nueva constitución, que es mayoritaria, 65%, 2/3, y las razones que hubo para votar por algún candidato, porque la mayoría de la gente dice voté por el candidato porque me ofrecía mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración. Entonces uno dice, ¿estos son temas que se tienen que ir a una constitución? Sí o no. Bueno, quizás votaron por una especie de coherencia en el mensaje, en donde quedó súper claro lo que proponían algunos y otros como que uno no sabía muy bien qué proponían. Y aquí viene el dilema, yo creo, de José Antonio Cast. ¿Se la va a jugar por hacer una nueva constitución que pueda ser aprobada en diciembre? ¿O va a decir, mira, nosotros desde un inicio dijimos que no queríamos una nueva constitución, que por ahí no va la mano, así que nos vamos a sentar y vamos a esperar que el tiempo pase y no vamos a hacer nada y vamos a proponer, eh, en el fondo, seguir con la misma constitución? ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que de lo que suceda en los próximos 6 meses viene la posibilidad de que se proyecte o no como presidente de Chile. Entonces, se arriesga que, sí, ya, ahora vamos a hacer una buena constitución, le van a decir el voltereta, o sea, el que no quería la constitución ya ahora la va a hacer. Y si no la hacen, van a decir, bueno, vistos, ustedes no son capaces de encarnar lo que desea la mayoría del país, no solamente lo que quieren ustedes, porque él ya dijo una declaración, vamos a intentar hacer una constitución para la mayoría del país, no para la mayoría republicana. Entonces yo creo que hoy viene una cosa muy entretenida de ver, no sé si ustedes comparten eso.
Sí, yo comparto completamente contigo. Yo creo que obviamente se están portando bien los chicos, bueno, se quieren portar bien para poder ser gobierno y bueno, eso se reflejó claramente con los dichos del profe Silva del fin de semana, de la que salió un diario, no me acuerdo cuál diario fue, ¿El diario financiero? pero sí, porque claro, después se vio una rayada de cancha importante, ayer yo lo vi en hartos medios también que había aparecido, o sea, fue algo o sea, yo creo que ahí también, o sea, lo que dijo el profe Silva ayer y lo que salió en la entrevista, también es como la primera, es como, yo creo que la gente que votó por él realmente está viendo quién es. Yo creo que quizás, o sea, que yo voy a hablar bien de la guata, ¿ah? Aquí no, bien de la guata, o sea, lo que yo percibí, lo que yo observé, cuando, por ejemplo, a él le preguntaron sobre la relación con su hermano, cuando su hermano dijo que era un peligro público, él se rió. Entonces yo digo, una persona, ¿cómo se va a reír de algo así? O sea, es algo doloroso, o doloroso. Entonces, quizás yo veo que quizás puede ser perfectamente posible que él sea una persona un poco intransigente, quizás como con un, que no esté muy abierto al diálogo. Y eso lo dijo después, lo reafirmó, o sea, lo que yo pensaba en la entrevista del diario financiero, dijo que para poder llegar a acuerdos estaban los votos y no estaba muy abierto al diálogo. Y si nosotros y está al final siendo un estingo de derecha, porque es como nosotros ganamos, aquí nosotros tenemos la mayoría, pero al final una constitución es para todo y es para que proteja a toda la ciudadanía, desde el extremo más de izquierda hasta el extremo más de derecha, y que todos estén conformes. O sea, si no logramos, Sí. no tenemos la capacidad de diálogo, no va a ser una constitución para todos y va a traer problemas a futuro también. Entonces yo creo que ahí le rayaron la cancha, después salió como suavizando en Twitter, y yo Sí, creo Lore, que te voy a apoyar ahí justamente porque ¿cuál fue el titular que causó o el extracto de esta entrevista que causó más resquemor? Es lo siguiente, y perdonen mi vocabulario, queridos amigos, porque se los voy a leer para que ustedes puedan saber de lo que estamos hablando. Él dice, porque Cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría. Y ahí claramente uno tiende inmediatamente a pensar, tenemos un estingo de nuevo del otro lado, nos habíamos preguntado cuánto tiempo iba a costar, íbamos a demorarnos en que saliera. Habíamos tenido a Johannes Kaiser diciendo esto, pero dijimos, oh ya, pero este no está dentro de, lo habían sacado ya republicano, entonces no representa el pensar propiamente tal de republicano. Pero resulta que el profe Silva es el que tiene mayor votación en Chile, al igual que lo fue Stingo. Entonces, cuando tú ves una persona, y recordemos que Stingo no era alguien común y corriente, no de la calle, sino que era un profesional, que era un abogado, aquí el profesor Silva también es un abogado. Y el problema está, y usted dice, a lo mejor lo sacaron de contexto. Vamos a ver si lo sacaron de contexto. Y dice, que ellos se lo ganen. Aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría. En esta lógica, no tengo miedo al desacuerdo, no tengo ningún miedo al desacuerdo. Esa es la frase completa. Y lo interesante aquí, y lo hemos conversado, yo fui reiterativa la semana pasada y le dije, cuando tú tienes poder, o sea, para conocer a alguien, dale poder y vamos a ver quién es. Porque para mí, por lo menos, cuando uno está en minoría, siempre está desde abajo y ve su misión, pero el que tiene el poder desde arriba, cómo tú te presentas ante el resto y te sientas a dialogar, para mí ese es el que está mostrando quién realmente es. Entonces, bueno, parece que no fui la única, al igual que Loreto y la Alicia, que no mueve la cabeza, porque ahora no la pueden ver, pero la Alicia no mueve la cabeza y los deditos también. Está, ya, lo tiene anotado, sí, lo tiene anotado. Ya, lo que pasa es que cuando usted revisa al mismo tiempo que salió esta entrevista en el Diario Financiero, sale también José Antonio Cast en la tercera, y su tono es total y completamente diferente a lo que dice Luis Alejandro Silva, el profe Silva. Y yo me fui a lo local, porque también los que vieron el domingo en el Diario Austral apareció un inserto completo en la página principal de Beatriz Hevia. Entonces, obviamente me fui a ver ella, que también es en porcentaje la más votada, me fui a ver qué era lo que decía, y ella está en la misma línea de José Antonio Cast, en el sentido de vamos a acuerdos, vamos a mayoría, tenemos que jugarnos, tenemos que cerrar este proceso y vamos abierto al diálogo. Entonces, durante la tarde vino un tuit
del profe Silva, donde se retrajo. Y la Alicia nos lo mandó por interno. Alicia, ¿te acuerdas que dice el profe Silva ahí en el tweet? Claro, dijo que había sido una mala entrevista, que en realidad él iba a mantener un tono conciliador. Pero de la cita que ustedes hacen, yo me quedo con un análisis que me gustaría hacer, que es lo que tú leíste, Rocío, que dice, que ellos se lo ganen. Aquí no es problema de ellos, o sea, aquí es problema de ellos y no de nosotros. Entonces ahí yo detuve, dije, a ver, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Porque si tú dices, nosotros somos, de nuevo, te crees con la mayoría, el 66% y todo, en el fondo estás sumando a tus votos duros republicanos, todos los votos de la derecha. Y ahí es donde yo digo, wait, porque resulta que efectivamente sacaron el 35 de los más votados, pero el 27 a nivel general. Y con 27 tú no eres mayoría de nada, eres un tercio. Entonces, si tú quieres de verdad conducir este proceso y más o menos poner tus puntos, tienes que lograr mayoría. Entonces, si tú ya te hiciste de los votos de la gran mayoría, los echaste al saco, son tuyos, van a cometer exactamente el mismo error que se cometió en la convención pasada, que por creer que son abundantes, estás representando a la mayoría de Chile. Y eso no es así. Y eso no es así. Sumo a eso las declaraciones del senador Moreira, lo voy a entrecomillar, dice, republicanos no pueden mantenerse como dialogantes en el consejo y duros en el Congreso. Entonces también hay un tema ahí en donde, a ver, ¿son ustedes solitos o vamos a conversar? Entonces, ojo que la primera división capaz que se forme al interior de la coalición, lo mismo que pasó con la lista del pueblo, y no con el bando contrario. Así que ahí, mente fría, yo creo que el mal de altura, los humos en la cabeza y todo eso, la borrachera, tiene que pasar y tienen que empezar a pensar un poquito más en el largo plazo. Sí, de todas maneras, y ahí te sumo para que los que no tuvieron oportunidad de verlo, los dichos de José Antonio Cast también dentro de la tercera al día domingo, donde dice que lo llamó el presidente Gabriel Boric tras los resultados y se comprometió a que no impulsarán una constitución partisana al estilo Frente Amplista. Y aunque no vincula el resultado del plebiscito de diciembre a su opción presidencial, sostiene que hoy la derecha está más cerca de llegar a la moneda. Y ahí habla de la derecha, no habla de la derechita traicionera, sí, habla de la derecha. Derechita cobarde. La derechita cobarde, sí. Y bueno, yo la verdad que opino bien parecido a Moreira. De hecho, lo conversamos con Rocío, yo le decía lo mismo el viernes en un almuerzo. Yo opino lo mismo, o sea, por un lado hay que apelar y hay que tratar de que esta constitución salga lo mejor posible, que llegue a consenso realmente, no solamente con los votos de la mayoría, sino que llegue a consenso. Y yo creo, por un lado, que la opinión pública y que en realidad que todo, que comunicacionalmente en Chile se hable bastante de eso para que se impulse por ese lado. Pero por otro lado, no nos dejemos engatusar un poquito, porque estamos viendo por el otro lado, por el Parlamento, que es completamente distinto. Entonces, Sí, pues yo tú ahí creo que has tenido, tenemos Lore, posibilidad un de gobierno. conversar con parlamentarios republicanos. Sí, yo tuve la posibilidad de conversar con parlamentarios republicanos y ellos son bien tosudos también en cuanto a los derechos sociales, de derechos de personas, por ejemplo, con discapacidad. Entonces, para mí, por lo menos, lo vi de cerca y yo estoy muy lejano, en realidad, muy lejana a esa área de sus principios. Pero, por eso digo, por otro, o sea, ¿queremos realmente un gobierno republicano o no queremos realmente un gobierno republicano? Porque en otros temas, por ejemplo, de la nueva constitución, que son el sistema político, etcétera, la centro derecha es bien cercana. Al final, ¿en qué estamos más divididos un poco más en los temas valóricos? Entonces, hay que tenerlo bien claro cuando la gente vaya a votar, no vote en realidad por algo muy populista, porque al final en este momento ellos han tenido los votos por un tema circunstancial, que es que las personas estamos todas desesperadas en realidad por un país seguro. Entonces, claro, obviamente ellos representan más mano dura, se han posicionado súper bien ahí, lo hicieron muy bien en realidad, yo creo que hablaron por todo lo que querían todos, en realidad todos queremos esa mano dura, mucha gente, la mayoría que votó por ellos. Pero por otro lado, hay que observar un poquito más en realidad cuáles son las propuestas de los otros partidos, porque, y hacerse esa pregunta, ¿queremos realmente un gobierno republicano o no? Y tenemos varios años para pensarlo. No Sí, tanto.
cuando, cuando tú te vas a un extremo para poder diferenciarte, finalmente terminas siendo presa de tus propios dichos, porque como te quisiste diferenciar, dijiste, el otro son la derechita cobarde, la derechita light, nosotros somos la verdadera derecha, en el fondo la derecha original. Bueno, pero esa derecha original y dura no es mayoría. Si bien es cierto, encarnaron los temas de seguridad que en este minuto preocupan a todo el mundo, pero con eso no basta para hacer gobierno, creo yo. O sea, ese es un eslogan. Y les puede pasar lo mismo, insisto, que le pasó al gobierno del presidente Boric. Voy a citar ahora a Fidel Espinosa, para que vean lo que decía. Decía, mira, por culpa de los ególatras que nos gobiernan y de los irresponsables constituyentes del pasado, se fuma una nueva constitución para tener un Chile más noble, más humano y más justo. O sea, de nuevo, el ego, o sea, lo que te marea, o sea, tú te crees con un poder que te lo dan circunstancialmente y te abruma esa cosa. Entonces, ojo, que Republicanos ganó porque la marca es fuerte. Al profe Silva, yo creo que no sé si lo conocían las 700.000 personas que votaron por él. Mucha gente ganó, no sé, Beatriz Evia tampoco era conocida acá en la zona, pero la marca Republicanos era muy fuerte. Entonces, por eso se le endosó esto. Ahora van a empezar a aflorar las personalidades y ahí es donde yo apelo a que dejen un poquito los egos en el cajón y vean el gran proyecto. El gran proyecto es que tienen ahora ellos la posibilidad de redactar una nueva constitución, de cerrar este ciclo constituyente, una constitución escrita por el pueblo, que les dio el apoyo, así que háganse cargo de eso, pero no se crean dueños de la verdad revelada, porque ahí nos vemos. Sí, bueno, el profe Silva también dijo que si se tocaban temas valóricos, él no iba a entrar en diálogo. O sea, yo creo que lo mejor que pueden hacer es dejar todo lo valórico fuera y ver en realidad otros temas, como lo valórico lo que se Claro, puede ver. la Constitución debería tener todo en lo que estamos de acuerdo. Y en lo que no estamos de acuerdo, dejarlo a la política. Ahora, ¿cómo se lo dejamos a una política responsable? Ahí también tienen una labor, porque pueden aprovechar efectivamente de arreglar el sistema político para que no volvamos a pasar por lo mismo. Entonces, nuestros representantes efectivamente sean personas serias, que se tomen esto como corresponde, que no sean campañeros, que después una vez asumido el poder se les olvida todo lo que prometieron y empiezan con las excusas. Bueno, lo que estamos viendo. ¿Es el momento de arreglar el sistema político? Sí. ¿Es el momento de arreglar todos los problemas del país? No. Es el momento de elegir buenas personas, es el momento de elegir instituciones sólidas, de darle poder, de no agrandar el Estado para que no sea un botín, para que no tengan ganas de llevarse las elecciones solamente para apitutar a todos los que están, ¿no es cierto?, buscando pega. Eso no queremos, eso no queremos. Pero sí tienen una misión en este minuto que es arreglar las otras cosas, aunque ellos no hayan querido una nueva constitución. Tienen el mandato en este momento. Oye, es súper interesante lo que señalan y si nos vamos de nuevo a la academia, están las razones para votar por un candidato. Y dentro de eso, la que sale número 1 con 31 puntos de los 100, donde se dividen todas las razones, la mayoría está en mano dura la delincuencia, narcotráfico, inmigración y orden público. O sea, efectivamente, no pueden hacer el salto republicano de decir, votaron más por nosotros, a pesar de que nosotros estábamos en contra de una constitución porque no quieren una constitución nueva. No, no es ese salto directo al que pueden llegar a dar, sí porque representaban y encauzaban un tema circunstancial actualmente, que es el tema de la delincuencia, la inmigración, y lo puedes ver en la correlación de dónde fueron mayoría, donde más problemas tienen de narcotráfico, de terrorismo, de inmigración, etcétera. Entonces, eso yo creo que está en la información que tenemos, a pesar de que nunca vamos a poder saber lo que votó cada una de las personas, sí podemos sacar esta estimación de que cuando las personas que votaron por republicano, cuando escogieron su voto, fueron principalmente influenciadas por el tema de la mano dura y la delincuencia. El segundo punto de por qué elegir un candidato y otro no, tiene que ver con la capacidad de tener una nueva constitución con la que pueda estar de acuerdo. 26 puntos. Una sacó 31, esta sacó 26. O sea, está ahí al ladito. Y la que sigue está a 12 puntos, que es derechos sociales garantizados, desigualdad y social. Entonces, si nos vamos en estos tres principales, uno es mano dura, delincuencia, inmigración y orden público, otra es tener una nueva constitución que no una. Entonces, ojo, queridos republicanos, que no es aquí que da lo mismo si el proceso se va al tacho, querido profe Silva, porque no da lo mismo, a la ciudadanía no le da lo mismo. Y como decía la Lore, hay un 65% que dice que quiere terminar o sea, que quiere tener una nueva constitución, y yo creo que somos más los que queremos que este proceso ya termine de la mejor manera posible. Y dentro de la gente que votó para tener mano dura la delincuencia, narcotráfico e inmigración, tienes un 47% que votó por republicanos, un 42% que se fue a hacer Chile Seguro. O sea, mira, aquí me enredo un poco los datos, Alicia, a ver si me puedes ayudar, porque dice
de los que votaron republicano, 47% lo hicieron con mano dura, o será 47, 42, 12 del 100% de que escogió su voto de mano dura a la delincuencia, narcotráfico y migración. Y No, yo opino que se suman azules con azules, morados con morados. Azul con azul, claro. O sea, de los que votaron por republicano, un 47% lo hizo por mano dura a la delincuencia, un 18% por tener una nueva constitución que la que pueda estar de acuerdo, un 3% de derechos sociales. Así sería como el voto. Y un 16% por el rechazo al gobierno. Por el rechazo al gobierno. Oye, sí, pues ese punto es súper importante también. O sea, de los que votaron republicano, un 16% lo hizo en contra de, no porque estoy de acuerdo contigo, no, sino que estoy en contra de este otro. Así que también ese dato es súper relevante. Entre las personas que votaron por republicano no fueron personas que votaron casi, o sea, no me acuerdo cuál era el porcentaje que votó en realidad por querer a ver, me perdí, pero en resumen, las personas que votaron por republicanos no votaron por lo que se quería hacer con una constitución, votaron por otro tipo de temas. Y lo otro, bueno, yo no sé, antes de las elecciones, cuando, no sé, yo veía en distintos programas los distintos candidatos, los temas de seguridad, de orden público, o sea, desde el PS hacia la derecha, están casi todos de acuerdo. Los únicos que no estaban de acuerdo en realidad es que tú veías que primaba la ideología antes del bienestar de la ciudadanía era el FA con el PC, porque era lo único que no querían, por ejemplo, tipificar no sé, los migrantes irregulares, o sea, como que no querían hacer mucho cambio ahí. Entonces yo veía que casi todo el resto del espectro, la mayoría desde el PPD en realidad, sí, querían poner un poco más de mano dura, sí, estaban más o menos de acuerdo, por lo menos los relatos, yo veía harto sin filtro, y veía que estaban bien de acuerdo más o menos todos en esa área, entonces al final la gente votó más que nada, yo creo que por la imagen de mano dura que mostraba republicano, o sea, que tiene, y que la muestra de forma mucho más, porque también vemos que, por ejemplo, que los mismos presidentes de los partidos de Chile Vamos, Macaya, y las bancadas en el Congreso estaban levantando proyectos de ley sobre migraciones y sobre varios temas, y tampoco, bueno, tampoco eso fue muy considerado tampoco en la votación. Yo creo que se premió la coherencia en ese sentido. Yo creo que, o sea, en el fondo confiar en personas que no se van a desdecir tanto de su discurso original. Para ellos les salía como natural hablar de esto. No tenían que impostar la voz para hablar de seguridad como lo tiene que hacer el gobierno en este minuto, porque yo creo que lo hacen apretando los dientes y mordiéndose la lengua. No están muy convencidos de eso. Es lo que hay que hacer, pero como que no les sale. Oye, yo quería pasar un poquito por las figuras políticas. Lámina 24 para los que nos quieren seguir. Que tiene Ya, que yo ver creo que con esto, ¿pero qué pasó, Dolores? Me tengo que ir, así que antes de que en esa temática me voy, me despido y agradezco también la invitación. Sí, yo creo que Alicia, vamos a despedir el programa aquí para la radio. Les mandamos saludos a todos los que nos están siguiendo por Radio Mía, Radio La Mega, y los dejamos, y obviamente País Lobo, los dejamos invitados para mañana un Política Podcast, y los que se quieran quedar un ratito más con Alicia y conmigo en las redes sociales, nos podemos quedar. Gracias, Loreto, gracias, Alicia, nos vemos. Chao, chao. Ya, sí. Ya, Alicia, seguimos con el encendido para los hiperfans. Aquí estamos. No, lo que pasa, Alicia, es que aparte te cuento, en la interna, yo siempre tengo el cronómetro en el celular y se pusieron a galletear acá al lado y lo paré. No, yo lo tengo. Y no sabía cuánto rato nos quedaba, así que menos mal que lo hicimos ahí, pero no importa. Sí, hablamos un ratito. Perfecto, tienes un instinto ya asesino. Ya, oye, vámonos. Oye, lo que pasa es que la figura política, o sea, sigue Evelyn Matei y Rodolfo Carter en la punta, y me llama la atención, bueno, cierra el desfile, como siempre, Guillermo Tellier, que va como la ambulancia que iba ayer en la maratón, Rocío, porque estábamos en Santiago aquí y había una maratón, y la ambulancia iba atrás recogiendo así como a todas las personas que ya, después de 6 horas ya no. Bueno, Guillermo Tellier en la ambulancia aquí, tiene apenas un 17% de aprobación, pero me llama la atención el segundo, Franco Parisi, se desplomó. Sí, o sea, yo creo que aquí sumado a los pichintunes de votos que sacó el PDG,
fue casi una estrella fugaz que pasó por el firmamento y así como apareció, se desapareció. Y yo creo que ese proyecto, por lo menos con la firma Parisi, ya no tiene ningún destino. Sí, mira, igual es interesante porque el viernes estábamos conversando con Juani, que es un experto masterpiece en cifras, o sea, y agarró todos los cifras, y una de las cosas que nos decía es que la votación del PDG en realidad no cambió, ¿ah? Fue la misma, lo que pasa es que se diluyó respecto a la cifra repartidora total. Los 500.000 votos que sacaron para el Congreso los volvieron a sacar ahora. No es que cambió, sino que todos los demás crecieron dado que hay voto obligatorio. Pero como en el voto, y el PG se quedó mantuvo. Ahora, dicen que si no creces, te mueres. Así que aquí Pero es que de nuevo un tema de expectativas, porque si tú conversas con ellos a priori, ellos pensaban que iban a crecer, o sea, casi republicano PDG iba a ser como casi lo mismo. Y yo insisto, yo creo que fueron las movidas de los últimos días, todos esos escandalillos que hubo, que yo creo que le quitaron votos y se diluyó la cosa. O sea, era como una estructura hiper frágil que tenía. Le quitaste un palito a la estructura y se desmoronó todo. Entonces, eso es lo que yo creo versus la firma o la marca republicanos, que era muchísimo más fuerte. Entonces, ¿qué era el PDG? El PDG era como un vaciado de descontento, pero no era un proyecto político en sí. porque tienes que verlo también qué pasó en el Congreso, porque a pesar de que en la Cámara de Diputados, tanto republicanos como el PDG, el Partido de la Gente, tenían sus personas ahí, tenían sus diputados, y estos, en el caso republicano, fueron mucho más cohesionados, o por lo menos la trastienda de republicanos no fue tan histriónica o dramática como sí lo fue el caso del PDG, porque hay cosas que estuvieron pasando dentro de republicanos que no aparecieron tanto en los medios. Por ejemplo, tenían una disputa con el Rojo Edwards en cuanto a la presidencia interna, y sí ahí fue una disputa al parecer bastante interesante, pero quedó en la tercera, no pasó más allá de eso. Sí hubo una diputada que, si no me equivoco, Gloria Navellán, que se fue de republicanos, se fue al PDG acusando que era muy dictatorial el PG, o sea, republicano, y se fue también. O sea, tuvo sus bajas, pero sus bajas fueron bastante más acotadas versus todo el quiebre que se produjo en PDG. Y republicano no tuvo también a la candidata que tuvo el tema de, no salió fuertemente cuando quedó la escoba con esta candidata que fue acusada, que fue sentenciada por el narcotráfico. Pero recordemos igual que hay un candidato, bueno, un electo, ya un constituyente, consejero constituyente electo, que está acusado por acoso sexual. Ahora, creo que es del Maule, que es del Partido Republicano. Pero eso salió post elección, no previo. Entonces la marca en sí no fue tan dañada, a pesar de que tenía algunas complicaciones, al igual que el PG. Las personas que no tiraron bombas atómicas cuando se fueron, como si fue el caso del PG. Además, no debemos olvidar el factor Giles. Acuérdate que en las últimas 2 semanas de campaña, Pamela Giles se le pegó a Franco Parisi, y yo dije, aquí terminaron de sonar, porque resulta que no puede ser que Pamela Giles, que había dado declaraciones durísimas contra él, ahora aparecían tomaditos de la mano en la misma foto. O sea, esta cosa es un revoltijo y me sirve para el puro poder. Entonces yo creo que eso también la gente lo rechaza. O sea, sí, hay que ser pragmático un poquito en la vida, pero no a ese nivel, a ese nivel no. Entonces, igual se castiga. Entonces los republicanos han sabido llevar una línea. Por eso digo yo que el dilema que les viene ahora a ellos es súper importante. ¿Sigo con mi misma línea dura o me pongo a conversar, a negociar, a ceder en función de personas que piensan más o menos parecido a mí, pero no tan parecido a mí, que me han dicho que yo soy Sí, extremo? Ese es el hay dilema ahora. claro, y dentro de eso, igual en la encuesta aparece un suma las personas que no votaron o votaron nulo, o sea, que votaron nulo o blanco. Y dentro de eso yo les decía anteriormente, y me acordé, de los que votaron y escogieron lista, muy pocas se definen de centro. Me pregunto si dentro de estas nulo o blanco no nos aparece dónde se definen, pero sí la mayoría dice o que no hay un candidato que te represente o que no le crees a nadie, que para mí al final es lo mismo. O sea, si no hay nadie que me represente o no le creo a ninguno, es exactamente lo mismo, y dentro de eso suma más de un 50% de por qué no votaste por alguien dentro del proceso.
Entonces, no sé si ahí estará lo que se define o definimos como centro, finalmente, y cómo tú, de cierta manera, vuelves a encantar a esas personas. Creo que la única forma es con coherencia, pero y ir demostrando cierta forma de trabajo que le haga sentido a la gente. Pero cómo tú vuelves cuando ya estás tan quebrado es muy difícil, creo yo. Es muy difícil. Yo creo que coherencia sí, pero también resultados, porque tú no sacas Mm, nada con ser sí, hipercoherente, te sentás en el macho ahí, pero no tienes ni un resultado. Eso tampoco la gente tienes lo va a razón. premiar, si en el fondo la política es para resolver problemas sociales. Partamos por no crear problemas sociales, o sea, eso ya sería maravilloso, pero una vez que ya los tenemos, bueno, ahora tenemos que resolverlos. Entonces, la coherencia, bien, pero si te quedas en esa, va a ser también una cosa muy corta, te van a pasar la guitarra y tú no vas a ser capaz de sacar ni siquiera los pollitos dicen, así que venga para acá la guitarra. Claro que es un poco donde está sentado ahora José Antonio Cast para ver si efectivamente son capaces o no de resolver el problema más adelante. Oye, y lo otro, ¿dónde está el gobierno? No hemos analizado nada del tema del gobierno propiamente, de cómo se conversa. Y con Juanín yo le preguntaba si se ve una diferencia a nivel de Congreso, de cómo el gobierno está con sus proyectos de ley. Me decía que en realidad es como que han seguido un poco la inercia todavía, como que no lo habían logrado decantar. Salió una entrevista a un cientista político, Luna de apellido, que me pareció bien interesante. No me acuerdo bien el medio en el cual salió, pero les puedo comentar, que salió el fin de semana. Y la gracia es que a este cientista político lo llamaron de La Moneda, y él, porque no solamente a él, sino que a varios lo llamaron para preguntarle, así como más o menos, cuál es el análisis que ustedes hacen y qué respuestas dan hacia dónde se debería ir de acuerdo a lo que la población quiere. Y él señala algo bien interesante, que dice, el Congreso, o sea, el gobierno no debería ir a sentarse precisamente con el Congreso a conversar, sino con distintos actores sociales. Y una vez que tenga ese respaldo de actores sociales, o sea, de la sociedad civil probablemente, van a poder ir a empujar al Congreso en una, dos o tres líneas que a ellos les sean interesantes. Como por ejemplo, si estás hablando del salario mínimo, tienes que sentarte a conversar con las personas que están pagando el salario mínimo previo, hacer acuerdos con ellos, y una vez que tengas ese acuerdo, vas de vuelta al Congreso, que esa sería una de las opciones para poder salvar la forma de gobernar. Y la otra es hacerte cargo de cosas con las que la gente te cree, porque les decía, independiente de cuánta plata tú le puedes meter mucha plata a Carabineros, pero la gente no le cree a este gobierno que efectivamente está en temas de seguridad. Probablemente lo puedan empezar a creer en la medida que vayan viendo resultados. Pero es cierto, cuando tienes una ministra que están aprobando la ley Nain Retamal, terminan, la firman y dice la ley del gatillo fácil, tú dices también, a ver, ¿qué, cuál, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo te voy a creer si tú te dices apenas cierra la puerta? Entonces, es súper interesante. ¿Y cuáles son esas reformas que le podríamos creer a este gobierno y en las cuales podrían avanzar en temas como de cuidados, hablaba él? Por ejemplo, tienen un tema de las formas más como femeninas de cuidado de la población en general, o temas de salud en particular. Y aquí está todo el desafío de la ley de ISAPRES y cómo tú la llevas adelante, que es lo que en este minuto está en la palestra. Sí, lo que tú estás diciendo es casi la evidencia de que el sistema político no está funcionando, porque si tú tienes representantes que se llaman congresistas y no tienes, o sea, no sacan nada con hablar con ellos y tienes que ir a hablar con las personas que están afuera, que serían los representantes de las organizaciones civiles, como tú dices, significa que ahí hay una desconexión, o sea, los representantes no representan, porque en el fondo tienes que ir a buscar la conversación afuera. Primer punto, o sea, eso debería ser una autocrítica para todos ellos juntos. Y segundo, tenemos un tema que en este país no sé por qué creemos que todo se resuelve con leyes, cuando realmente los problemas son de operación. O sea, si tú quieres resolver el tema de la escuela, no necesitas más leyes, necesitas hacer que las cosas funcionen. Si después en todo el mecanismo de resolución te das cuenta de que te falta una facultad, bueno, vas y legislas específicamente esa facultad y vamos avanzando otro pasito. Pero en este minuto el presidente Boric hizo muy mal junto bueno, quizás fue Giorgio Jackson más que el presidente cuando dice, bueno, si no nos aprueban la nueva constitución, en realidad bien poco podemos hacer. Entonces mezcló dos cosas que no tienen nada que ver ante los ojos de la gente. O sea, a ver, me estás diciendo que te tengo que aprobar una nueva constitución, que se va a escribir en unos 2 años más, que se va a implementar unos 5 años más, que va a tener bajada en 10 años más, y tú por eso no puedes hacer las cosas hoy. No, me suena excusa barata. Yo creo. Entonces, ¿saben qué? Si no les van a aprobar ni una ley, olvídense de las leyes, no insistan por ahí, empiecen a hacer operativos los problemas, o sea, resuelvan las colas,
hagan las casas que faltan, no necesitan más leyes para eso, tienen todas las facultades, tienen todo el presupuesto y lo pueden hacer. El punto es que se tienen que sacar la ideología y empezar a hacer la pega. Eso es una decisión súper arriesgada, pero la pueden hacer. Vamos a ver si es que toman ese camino y no insisten por el tema del Congreso. Sí, pues vamos a ver si no se quedan pegados en la ideología nuevamente, ya no tienen más excusas, no pueden quedarse esperando hasta diciembre para ver qué tipo de constitución vamos a tener finalmente, como lo hicieron sí el 4 de septiembre del año pasado. Vamos a ver qué pasa y si efectivamente se ponen a gobernar, porque después les va a quedar muy, muy, muy poquito tiempo y lo que necesita este gobierno es ponerse a gobernar con las herramientas que tienen, que ya son bastantes. Y dentro de eso, ya estamos como requete contrapasados en el tiempo, pero cachaste que el CERVEL, o sea, no el CERVEL, el Servicio de Impuesto Interno se puso a fiscalizar ahora y no sé qué cosa hizo que antes no podía hacer, pero se fueron a un grupo específico y detectaron que hay personas que están declarando impuestos, haciendo declaraciones de renta muy por debajo del resto. Y yo decía, ¿por qué no puede el resto de la gente que tiene ese nivel de patrimonio? Por ahí, ya no me voy a comer las palabras porque de repente me retan cuando no termine las ideas. Pero, porque antes no lo podían hacer y ahora sí. Pero bueno, más que quedarnos pegados porque antes no y ahora sí, es háganlo. Vaya a buscar dónde están esa ilusión y evasión y dicen que por ahí efectivamente es algo que sí podríamos sacar adelante dentro del corto tiempo a nivel de reformas tributarias. Los diagnósticos están todos hechos, Rocío, lo hemos conversado hasta aburrirnos, están todos los tomos ahí, vayan a la Comisión Nacional de Productividad, ellos han hecho, no sé, 3.000 páginas de donde te dicen dónde están los problemas, cómo se resuelven, hay sugerencias. El punto por está, mira, tú dices, ¿por qué no se podía antes? Bueno, porque cuando uno le sobran los recursos, como que no hace gestión, pero ahora no te aprobaron la reforma tributaria, entonces tienes que ir a ver allá, entonces ¿de dónde saco plata? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos que haga un gobierno serio, que cierre todas las brechas de ilusión, de pasión, que se ponga las pilas en el fondo, no les tire la mano siempre al contribuyente que es el que da el presupuesto público. Yo creo que está bueno, yo creo que ahora la política tiene que hacer una reflexión más profunda, su rol no lo estaban haciendo de la forma correcta, no tienen adhesión popular, por eso el péndulo, así que estamos ante una disyuntiva, vamos a ver, yo siempre expectante y mirando lo que está pasando. Ya pues querida Alicia, y a todos los que se quedaron hasta el final con nosotros, los esperamos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Ahora sí, chao, chao.